la prédica de hoy se llama Puerta y Llamada. ¿Lo escuchás? Y vamos a ver por qué viene ese título. Ahí está. Representando la puerta, el título. Y ahí vamos con el primer versículo. Pero si quieres poner la primera placa, buenísimo. Saben que en estos días estaba viendo un video de la diferencia entre las generaciones. Y mostraban gente adulta, de todas las edades, ¿no? Entonces le hacían un ejercicio y le preguntaban, vamos a fingirle a los nenes cuando están jugando, muy típico que empiezan a hablar y están hablando por teléfono y que esto y lo otro. Fíjense, yo estoy haciendo ahora que hablo por teléfono y miren cómo hago, de esta manera. Hay gente que lo puede hacer un poco más vintage y te hace el teléfono que tiene la rosquita por ahí, que es hermoso, vintage. Después, los nenes de hoy en día, si vos le haces esa misma pregunta, ¿quién está llamando por teléfono? Vamos a jugar a que estamos hablando por teléfono. ¿Saben cómo hacen? Como un celular. Así, ponen la mano y lo ponen acá. Nótese la nueva generación, hacen esto en vez de esto, porque ya están con los celulares ahí a la mano, cercano. Bueno, eso es por un lado el gesto que puedo hacer una llamada telefónica. Pero, por ejemplo, cuando es una llamada de verdad, ¿cómo atendés? Hay gente que puede decir, hola. Hay gente que puede decir, sí, decime. Hay gente que puede decir, aló. O si te llama quizás, como dice el pastor, si estás en primavera y te llama alguien, hola. Hola. Los tipos de tonos, ¿no? Bueno, depende de todo eso cómo vos podés llegar a atender. Si te llama tu mamá y sabés que tenés 17 llamadas perdidas y es tu mamá y hola, mamá, ¿viste? Le empezás a hablar todo así. Bueno, las diferentes formas. Pero acá está la llamada y cómo respondemos nosotros si escuchamos ese llamado. Y de estas diferentes maneras de responder es lo que hoy yo quiero hablarte. Vamos a ir al primer versículo, que es uno hiper conocido. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Son de esos versículos que te los aprendés de memoria, que desde chicos, que te los van instruyendo. Y yo me lo aprendí en Reina Valera. Lo llego a leer en NTV y como que no me cierra. Es como que algo le falta la versión ahí antigua. Y por ejemplo, en la Reina Valera dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense cuáles son las palabras que yo subrayé y puse en negrita. La primera, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Y yo cuando leía este pasaje bíblico tan conocido, fue como, el Señor nos está llamando. Y podemos sentir que este es un tiempo donde Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Vos hoy no viniste acá por casualidad, no viniste porque viste luz, pasaste y entraste, o porque estás acostumbrado, o porque necesitas dar el presente en el discipulado día. Estás acá porque Dios te llamó. Gracias al equipo de medios para crear acá el ambiente. Muy bien. Entonces, Dios nos está llamando en este tiempo. Quizás algunos a cierto nivel, a otros a avanzar a otro nivel, a otros a subir un nuevo escalón. Pero Dios te está llamando de una u otra forma. Pero créelo, Dios te está llamando a vos. Y la gran pregunta, ¿cómo nosotros respondemos a ese llamado? Este es el tiempo de que empecemos a activar, que empecemos a dar el primer paso. Saben que en la Biblia encontramos varios ejemplos bíblicos, parábolas, historias de cómo la gente responde a los llamados de Dios. Uno de los que se me venía a la mente era el joven rico, que el Señor le dijo, tenés que dejar todos tus bienes y seguirme. Pues hay otro pasaje bíblico, ese de joven rico lo van a poder encontrar, las chicas de medios no lo tienen porque es simplemente para comentar, está en Marcos 10, 17, 30. Y otro ejemplo bíblico que se me venía a la mente era cuando Jesús dijo, debemos dejar padre, madres, hijos, hermanos y aún propia vida para el discipulado. Eso lo van a encontrar en Lucas 14, del 25 al 33. Y acá viene, vamos a ir a la siguiente placa, después de la de Apocalipsis. Vamos a pasar a la otra. Miren
esta palabra. Pero, 4 letras y un significado muy profundo. Ay, Señor, sí, quiero tu llamado, quiero responderte, pero... Sí, Señor, pero mi papá, pero mi mamá, pero mi hermano, pero mi hermana, pero. Y la realidad es que muchas veces somos expertos en poner excusas. No sé ustedes, pero yo muchas veces lo he sido. Hay que arrancar esto, no pero. Sí, me encanta, quiero, me apasiona, es lo que me gusta. Pero... Pastor se ríe porque le he dicho varios pero. Sabe de qué le hablo el pastor. Y es que es fácil. Miren lo que encontré cuando buscaba la palabra pero. Dice que se usa para introducir una proposición que contradice o que se contrapone a la anterior. Entonces nosotros mismos nos estamos contradiciendo cuando le decimos, sí, Dios, quiero, pero no creo que sea el tiempo. Pero no sé si estoy lista. Pero, y con lo que vos puedas completar. Nos contradecimos. Yo dije, el Señor nos ama tanto. Sinceramente, porque yo me puse a reflexionar en la cantidad de veces que pasé a un altar, lloré y le digo, sí, Señor, quiero esto. 2 escalones después, 2 baldosas después. No, sí, Señor, pero ahora que estoy pensando, no sé si estoy lista, no sé si lo tengo, no sé si la capacidad, si esto, Es automático, es tan rápido, nos sale en la naturaleza, nos sale el decir pero Dios y poner excusas y atrasar. Es tan fácil poner excusas, es como un escape, como una salida rápida. Y lo loco es que se contradice porque uno lo quiere. Claramente que uno quiere crecer, quiere atender el llamado de Dios, quiere lo que Dios tiene para su vida. Pero viene el pero. Pero viene ahí. Y te lo vuelvo a decir. Dios en esta noche nos está llamando. Me está llamando a mí. Te está llamando a vos. A diferentes cosas. Porque no todos podemos tener el mismo llamado. Porque Dios no nos llama a lo mismo a todos. Pero que te llama, te llama. Vamos a leer el próximo pasaje bíblico. Juan 20, del versículo 19, que dice, Jesús se aparece a los discípulos. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Vamos al próximo. Versículo 21, dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Vamos al próximo. Dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Este pasaje bíblico lo vamos a hablar después al finalizar la palabra. Vamos a pasar al otro. ¿Tenemos otro versículo? Retrocedemos. Bueno, cuando leía este pasaje bíblico, el Señor me habló muy fuerte a mi corazón en un momento donde tenía que tomar una decisión de activar o activar, que era algo que a mí me encanta, que me apasiona, que amo, pero no tenía un pero, tenía 10 peros que había dicho. Y el Señor es especialista en irte bajando. Yo le puse 10 peros como para poner un mínimo, ¿eh? Y el Señor fue haciendo tuki, 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 tuki. Cada uno de los peros que yo le había puesto, el Señor me los fue derribando. Y reitero, era algo que es algo que a mí me encanta, me apasiona, pero me daba miedito, esa era la verdad. Entonces, con esta palabra, el Señor me habló de que era el tiempo donde yo tenía que dar ese paso, camino a nuevos proyectos que tenía que dar. Y fíjense lo que el Señor me habló a mí en ese momento y que ahora les quiero compartir a ustedes, que vamos a volver al primer pasaje bíblico, al 19.
para que vean qué palabra subrayé. Estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo. Bueno, acá el Señor me empieza a hablar de esas puertas cerradas. Fíjense el primer versículo que leíamos de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Hay una puerta. En tu vida hay una puerta. Y Dios está ahí, llamando. ¿Lo estás escuchando? ¿Cómo le vas a responder? Y con esta puerta cerrada, el Señor puso 4 puntuales. Seguramente el Espíritu Santo te puede hablar otra, pero la que hoy quiero hablarte. La primera puerta cerrada que puede haber en tu vida es el miedo, que es uno de los más usuales, porque el miedo te frena, te paraliza, el miedo te hace crear imágenes, te hace crear situaciones que no van a suceder, porque esa es la realidad. El enemigo viene y te infla y te dice, no lo hagas porque el miedo, porque puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y la realidad de todo eso es que cuando pasás la situación, cuando ya pasás al otro lado, te das cuenta de que todos los miedos que tenías, de todo lo que vos creías que iba a ser gigante, no es ni un cuarto así. Y nosotros seguimos cayendo en esa puerta cerrada del miedo que el enemigo pone para frenarnos, para impedir eso que el Señor nos está marcando. Y ¿saben lo curioso? Un dato que puedo tirar ahí que a mí me encanta y desde el día que lo aprendí me sirve muchísimo. Porque en la Biblia, ¿saben que encontramos 360 veces que Dios dice no temas? Uno para cada día. O sea, ¿hoy tuviste miedo? Atesorá ese no temas que Dios te dice. Mañana puedes llegar a tener una situación de miedo. Sí, puedes llegar a tenerla. Pero atesorá eso que Dios te dice hoy no temas. Mañana ya vas a tener otro, como las misericordias de Dios que se renuevan. Bueno, ya para mañana vas a tener otro no temas. Pero créelo, tomalo. Dios dice que no nos dio un espíritu de temor. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, a mí me alentó esto de dejar los miedos atrás, porque significa todo lo opuesto, a que no estamos confiando verdaderamente. Si nos estamos preocupando, hay una área que todavía no rendimos a Dios de confianza. ¿Qué es un desafío? ¿Son áreas a conquistar? Sí, por supuesto. Pero es un punto a donde tenemos que trabajar. Si hay miedo, si hay preocupación, hay que entregarle eso a Dios para que venga esa confianza plena. Vamos a ir a la segunda placa, mientras tomo un vasito de agua. Bueno, la segunda placa. Una puerta que puede estar cerrada, que impide que el Señor entre y que cene con nosotros, que impide ese llamado que hoy nos está haciendo, es que quizás hoy por hoy nos encontramos dormidos, justamente. No sé si alguna vez les pasó. A mí generalmente me pasa después de oración, que medio que me quedo dormida y que cabeceo un poco, ¿no? Y cuesta un poquitín el día. Ya después me acostumbré y cuando entramos en el ritmo, vas avanzando en el día. Ayer, por ejemplo, fue tan intenso que le pegamos de largo y no lo sentimos. Pero quizás hay días que son un poco más tranquilos y sentís como ese cansancio, ¿no? Esos momentos donde cabeceás, ¿viste? Donde te pesan los párpados, donde quiero dormir, pensás en la almohada, querés 2 días de frío, yo que soy hiper friolenta, taparte con 5 frazadas, dormir, la cama. Esos días donde no das más del sueño, donde te sentís cansancio en el cuerpo, sentís cansancio en la mente, te pesan los ojos, lo único que querés es dormir, dormir, dormir. Y eso te impide un poco hacer las actividades del día a día, ese cansancio, ¿no? Ese estar dormidos. Bueno, el Señor me traía esto, de que una de las puertas que quizás están cerradas, como barrera, es el estar dormidos. Quizás estás dormido, dormida en tu situación, en lo que te está pasando, y no ves los planes de bienestar, el futuro de esperanza que el Señor tiene. Quizás estás dormido con, no sé, algún área, con algo que el Espíritu Santo ahora te está marcando. Pero este es el tiempo donde quizás
no sé si a alguien le ha pasado, pero estar durmiendo plácidamente en el sillón y te tocan ahí la puerta y te despertás y no sabes qué pasó, dónde estás, qué día es, quién es, te estás, viste, que no sabes dónde estás ubicado. Bueno, que este sea el tiempo donde el Señor viene a despertarte, donde te viene a llamar y a despertar. Y basta de estar dormidos, y basta de perder el tiempo, y basta de perderlo durmiendo, mientras tenemos que estar activos, mientras tenemos que estar dando el paso, mientras tenemos que estar accionando. Voy a pasar a la siguiente placa. La tercera puerta va muy similar, que puede ser que estamos muchas veces ciegos, y eso es muy complicado. Ciegos porque no ves lo que Dios está viendo. Una vez prediqué de los diferentes idiomas, ¿no? Cuando quizás Dios te dice algo, vos decís otra cosa, una persona te dice algo, vos decís lo otro y no hay comunicación. Bueno, lo mismo es cuando vos ves una cosa, que no les voy a decir que levanten la mano, pero cómo cambia la mirada de Dios hacia la nuestra, ¿no? Una vez quizás ve, esto es todo un desastre, esto es todo mal, y Dios ve, en tu peor temporada estoy preparándote para tu mejor temporada. Y a veces la visión de Dios es muy diferente a la nuestra. Sus caminos son más altos que los nuestros, pero gloria a Dios porque tiene caminos altos. Nosotros quizás vemos hasta acá. Yo quizás con mis anteojos puedo ver hasta cierto punto, ya más atrás no llego a ver. Pero en los anteojos de Dios, en la visión de Dios, Él ve mucho más allá de lo que yo puedo llegar a ver. Quizás yo veo que mi camino va girando para la derecha o para acá y termina ahí, y es lo que yo creo. Pero Dios mira más profundo. Quizás yo veo que está todo gris, todo oscuro, y el Señor viene a darnos otra imagen, viene a pintarnos de colores nuestra vida, viene a cambiar esa realidad. Y acá la importancia es de tomar los ojos de Dios, tomar la visión, como estuvimos viendo en el retiro, la visión de lo eterno en tu vida, no tu visión que ve los problemas, no tu visión que ve el desastre, no tu visión que ve el error, sino la visión de Dios que ve un paso más allá de todo eso. Así que alentarlos a que en este tiempo que Dios nos llama, poder levantarnos, tener esa confianza y ver lo que Dios está viendo. Avanzando a la próxima puerta, la de los errores. Y esta es una muy fuerte, porque a veces nos pasa que tenés de un lado la voz del Espíritu Santo, así como las películas, ¿no? Que te aparece de un lado el angelito bueno y del otro el angelito malo. Bueno, a veces en la vida tenemos esa lucha con las voces en nuestra mente, donde tenés de un lado el Espíritu Santo que te dice, dale, levántate, hay restauración, hay un nuevo empezar, hay una nueva oportunidad, hay caminos nuevos. Y del otro lado tenés, no, ya está, te gastaste toda la sangre de Jesús de la cruz, no hay más perdón para tu vida, es todo un desastre, no vas a poder avanzar. Y todas las cosas negativas que quizás podemos llegar a pensar. O muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos un freno por errores que cometimos. Y ahí no te está culpando ni siquiera, Dios no te culpa, claramente, lo vuelvo a decir, Dios no te culpa por tus errores. Tampoco te culpa el enemigo porque ya el Señor te limpió de todos los pecados. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos seguimos culpando y machacando y decimos, no, hiciste esto, te equivocaste. Creo que la última vez que prediqué dije que en marzo había tenido una temporada bastante sacudida y veía mucho desastre en varias situaciones. Y el Señor me perdonó y el Señor me ayudó y me organizó y me llevó a organizar todo. Pero mucho tiempo fui yo la que me decía, no porque el desastre, no porque esto, porque ta. ¿Y saben cómo me di cuenta? Primero, porque el Espíritu Santo vino, pero también porque me habló a través de otra persona que me dijo, escuchate lo que vos estás diciendo de vos misma. Repetí siempre el mismo verso. Y ahí fue como que me quedé, tenés razón, yo digo esto de mí. Tenés razón. Y ahí, cuando empecé a detectar las cosas que yo decía, me empecé a reflexionar, empecé a ver un cambio también, porque estaba más atenta a lo que decía. Ya no decía, no, qué desastre, sino que decía, bueno,
Fue un desastre, pero ahora lo estoy arreglando. Soy un desastre, pero lo estoy procesando, lo estoy trabajando. Entonces empecé a cambiar un montón de cosas que me ayudaron a cambiar también la mirada que yo tenía de mí misma. Y Dios, créeme, que no se enfoca en tus errores. Dios se enfoca en el propósito, porque aprendí eso, que incluso en los desastres, incluso en los errores, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios usa esos errores que nosotros podemos llegar a tener para que aprendamos. El pastor sabe que yo soy una persona que le esquiva a los procesos. Vos me decís un proceso, está ahí, pase de mí esta copa, Señor. No quiero saber nada. Y el Señor no solamente nos procesa para aprender porque nos ama y quiere perfeccionarnos y no nos quiere dejar igual, y el proceso es una de las formas. Me pasó de que cuando más o menos pude ahí avanzar con los procesos, me tocaban temporadas donde tenía procesos en esta área, procesos en esta otra, procesos acá, y había como 4 procesos en mi vida y yo como, Señor, no nos estamos entendiendo. Te dije que no me gustan los procesos y me tiraste 4 juntos, como que no podría. Bueno, el Señor me mostró que sí podía, con algunas complicaciones, pero pude, llegué, pasé el proceso. Y miren qué loco que es, ¿no? Cuando uno tiene una visión diferente, cuando tiene un pensamiento diferente. Que el otro día escuché una prédica de esas prédicas que te vuelan la cabeza, que vos decís, tenía razón. Y en la prédica hablaba de que Dios usa los milagros, las señales, pero Dios ama los procesos porque son los que te enseñan, son los que marcan una diferencia. Y yo decía, Dios ama los procesos y yo los esquivo y yo no quiero saber nada con los procesos. Y decir, Señor, ¿cuánto hay que trabajar en mi vida? Pero bueno, gloria a Dios porque me di cuenta de otra área que tengo que mejorar. Así como somos, siempre lo digo, ¿no? Que es una frase que a mí me gusta mucho, los cristianos somos mini cristianos, somos llamados a ser como Dios, a seguir sus pasos, a ser sus discípulos. Entonces yo me ponía a pensar, si Dios ama los procesos, tengo que trabajar un montón para amar los procesos como Dios los ama. Así que es complicado, pero hay que llegar a eso. Porque ya cuando lo dejo de ver en mi naturalidad, en mi mente, en la mente de Brenda que le esquiva los procesos, y empiezo a renovar mis pensamientos, y empiezo a decir, Señor, quiero tu mente que ve que los procesos son buenos y que sacan lo mejor, ahí yo empiezo a cambiar. Ahí yo sé que cuando me tengo que enfrentar a un proceso que entra en mi vida, no lo voy a encarar de la misma manera. Porque yo no lo voy a pensar de, uy, voy a salir desaprobada, uy, voy a salir un desastre, uy, el proceso, no sé qué va a pasar de mí si viene ahora este problema, si hay una crisis en mi casa, si hay una crisis en mi matrimonio, si hay una crisis en el trabajo, si hay una crisis en lo que sea. No voy a pensar, no sé cómo termina esto. Porque yo ya sé que el que vio el principio también vio el final y sabe cómo se va a desarrollar y sabe Dios que te va a dar la victoria. Entonces, si Dios lo sabe, ¿cuánto más nosotros lo tenemos que tomar de que nos va a dar la victoria de esos procesos? Así que, volviendo a la puerta, me fui un poco, pero quiero dejarte esto, que en los procesos que vos estés viviendo, si te equivocaste, no te condenes más, no te condenes más. Levántate, aprende de esos errores. Pero así como Dios nos enfoca en tus errores, vos tampoco te enfoques en eso. Enfócate que más allá de tus errores está el propósito de Dios en tu vida. Porque Dios te llama, Dios te elige y tiene un propósito en tu vida. Hay una frase que a mí me gusta mucho que cuando saludo a alguien por un cumpleaños siempre lo digo, que es, bendigo tu vida y bendigo tu vida con propósito. Porque hoy en día estamos en un momento donde vas a una librería y encontrás un estante lleno que dice, ¿para qué mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿La razón de mi existir? Y la gente compra libros para eso y la gente se desespera y escucha podcasts y mira y a un lado y va a tal lado y quiere buscar. Y esa respuesta que el mundo anhela desesperadamente, nosotros tenemos esa ventaja de que vamos a quien nos creó, que vamos a nuestro Padre Celestial, y Él nos va a decir, ¿por qué?
porque hoy nos está llamando para decirnos que tiene un propósito con nuestra vida. Dios te llama. Dios te envía, que eso es lo segundo. Y Dios te capacita. Hay una frase que dice que Dios llama y capacita. Que Dios no llama a los que están capacitados, sino que Dios a los que llama, los capacita. Créelo, porque Dios te está llamando, porque Dios te va a capacitar para lo que te llamó. Algo que decía el pastor Daniel el domingo, que también me ayudó en esta etapa de decisiones para arrancar con camino a los proyectos, es que con lo que vos tenés en tu mano, con eso mismo arrancá. Porque a veces nos ponemos a pensar, uy, no, tengo poco, no sé con qué lo voy a hacer, cómo arranco, no tengo nada. Con lo que tengas, tenés 2 panes y 2 peces, arrancá con eso que el Señor lo multiplica. Tenés un talento, arrancá con ese talento, sé fiel con ese talento y el Señor lo multiplica. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, alguien que es llamado a evangelizar, que tiene ese don del evangelismo, no puede pretender comenzar con un estadio, con una cancha llena y subirse y evangelizar. Tiene que empezar de abajo, de a poco, predicar a sus compañeros, predicar a su familia, que es el primer ministerio, predicar a los que los rodean, arrancar de ahí y el Señor va a ir creciendo y como las escaleras vamos a ir subiendo escalón a escalón. El Señor me hablaba de esto fuerte, primeramente a mi vida, que me ayudó a tomar esas decisiones, que a veces uno espera el mejor escenario, bueno, cuando se dé, bueno, cuando esté esto, cuando esté lo otro, cuando tenga todo completo y perfecto, ideal, y muchas veces no lo vamos a tener todo perfecto e ideal. Así que con lo que tenés en mano, arrancá, da el primer paso. Con esto de los proyectos que les estoy diciendo, hablaba con una persona y le decía, veo ese proyecto, cómo se desarrolla, hacia dónde queremos llegar, pero como que ese primer paso de arrancar es el más difícil. Es el más difícil porque no tengo lo que quiero al final, como que no lo tengo completo. Entonces uno quiere empezar y que esté todo listo, y no. Y hay que arrancar con lo que tenés en la mano, pero animarte y dar ese paso, accionar. Que el primer paso a veces es el que más cuesta y necesitamos gente que nos dé ese empujoncito santo para poder dar el primer paso. Saben que en medio de tomar esas decisiones para arrancar, para activar, el Señor me ministró muchísimo con una canción que es muy nueva, pero que dice, no la voy a cantar, quédense tranquilos, no es mi ministerio. Yo la voy a leer, capaz que alguno la escuchó ya, es muy nuevita, pero dice, en la parte casi a lo último de la canción, dice, si tu arpa es la danza, comienza a danzar. Si tu arpa es la voz, comenzá a cantar. Si tu arpa es tu instrumento, comenzá a tocar. Suena el arpa. ¿Cuál es tu arpa hoy? ¿Qué es lo que tenés en mano? Bueno, con eso que tenés en mano, comenzá, arrancá, da el primer paso. Porque hoy sinceramente sentimos el llamado de Dios a todo esto. Que es tiempo de dejar de postergar, dejar de procrastinar lo que podríamos hacer hoy, dejarlo para mañana. Amén, dice el pastor. Es tiempo de hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Es tiempo de dar el paso. Y muchas veces vas a tener que dar el paso en fe porque no ves absolutamente nada. Es lindo subir las escaleras cuando ves a dónde llegás, cuando ves el otro escalón. Pero imagínense que vas escalón por escalón, te da quickie. Sí, más si tenés miedo a la altura, no sé, o subir sin barandal, es complicado subir y no ver. Pero esa es la fe que da el primer paso sin ver, que llama a las cosas que no son como si fueran, que vos tengas esa mirada de Dios para dar el primer paso. Vamos a avanzar con las placas y vamos a leer el próximo versículo, Isaías 41, que cuando estaba en duda de qué predicar, el martes, el Señor me lo confirmó en oración, porque justamente Juanse leyó este pasaje bíblico y después el pastor también ministró un poco de esto y lo vamos a cantar a lo último, pero quiero avanzar en este pasaje bíblico
que yo te animo a que, ahí dice Israel, ahí dice Jacob, pero vos ponele tu nombre. Lo vamos a leer juntos y ponele tu nombre. Isaías 41, versículo 8 y 9 dice, pero en cuanto a ti, y completás con tu nombre, mi siervo, mi sierva, y completás con tu nombre, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado. Nuevamente, Dios en esta noche te está llamando. Dice, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Los llamados, los escogidos, los que hoy están acá sentados en esta noche. Vos sos un llamado, sos una escogida de parte de Dios. Vamos a lo siguiente. Acá entramos con una de las puertas, el miedo. ¿Y qué nos dice Dios? No tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Yo pensaba, Dios, qué bueno que sos, porque nos llamás, nos decís no tengas miedo, te vuelve a recordar que sos su siervo, que sos escogido, que sos llamado. Te dice, no tengas miedo, yo te voy a sostener, yo te llamé desde los confines de la tierra. Te dice, no te voy a desechar. Muchas veces nosotros somos los que queremos bajar los brazos y decirle, no, Señor, ¿sabes qué? Me di cuenta que no puedo, me di cuenta que no sirvo para esto, me di cuenta que no lo voy a poder lograr. Y el Señor viene a decirte, nada de eso, yo no te desecho, yo te digo que sí podés, te digo no temas porque yo estoy con vos. No te desalientes porque yo soy tu Dios, que te daré fuerzas y te ayudaré. Dios no solamente te llama y te dice, bueno, anda, hace esto, sino que te dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la fuerza necesaria y yo te voy a sostener cuando sientas que tus brazos no pueden, cuando sientas que tu capacidad no da más, cuando sientas que los errores son mayores. Dios te dice, yo te voy a ayudar. Y hasta acá era, ay, gracias Dios, qué lindo, porque llamás, nos escogés, nos decís que no tengamos miedo, el Señor viene, te da un propósito. Yo te digo que Dios te está llamando y ahí el Espíritu Santo te está marcando. Dios capaz te está llamando a meterte en la escuela de oración intercesora, te está llamando a orar más fuerte en tu habitación, Dios te está llamando quizás a servir en algún área, en algún ministerio. Dios te llama, Dios quizás te está marcando algo con tu propósito, con tu llamado personal. Diferentes niveles, diferentes cosas que Dios te puede estar llamando en esta noche. Y hermoso que Dios nos llame, que nos elija, que piense en cada uno de nosotros. Pero ahora quiero ir a otra parte, que le voy a pedir a las chicas si podemos volver a la parte de Juan. Esta parte que les dije que íbamos a hablar a lo último. Todo hermoso cuando entendemos que Dios nos llama, que Dios nos escoge, que Dios nos da un propósito, que Dios trabaja en nuestras vidas. Hermoso cuando nosotros escuchamos ese llamado y cuando lo respondemos. Pero lo que quería hablarles en este caso, que creo que todos hemos pasado, el pastor tiene una frase que dice, en la carne nos conocemos todos. En la carne nos conocemos muy bien. Sabemos cómo nos manejamos en la carne, sabemos cómo reacciona la otra persona en la carne. El desafío es vivir en el Espíritu, conocernos en el Espíritu, mantenernos en el Espíritu. Y el desafío es muchas veces es mantener tu llamado en el Espíritu. Porque sin duda Dios te llama y te da dones, te da talentos y te da capacidades para que puedas hacer ese llamado. Y muchas veces caemos en, bueno, yo lo sé, lo hago en mis fuerzas. Bueno, yo lo sé, lo hago en mis capacidades. Y se te chisporrotea y orás lindo y lo haces así y, no sé, tenés dones en multimedia y lo haces de esa manera y te quedas solamente con tus dones. Pero hay una diferencia abismal. Y se los digo en primera persona, porque lo he sentido. La diferencia entre cuando vos servís en la carne y cuando servís en el Espíritu. Y ese es el desafío que hoy yo quiero dejarte. Que sirvamos, que hagamos lo que hagamos sea en el Espíritu. Porque fíjense, Dios primeramente, en este pasaje bíblico, Dios los llama, les dice, tengan paz,
paz para ustedes, quédense tranquilos. Los envió, le dice, así como mi Padre me envió a mí, yo ahora los envío a ustedes. Dios te llama, Dios te envía, pero Dios te capacita. ¿Cómo te capacita? Para que recibas el Espíritu Santo, para que hagas cumplir tu llamado a través del Espíritu Santo. Y así como en este pasaje bíblico, que en esta noche el Señor también nos llene y que nosotros tengamos esas manos abiertas para recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos las manos cerradas, porque acá estamos guardando un montón de cosas, porque quizás estás reteniendo un montón de cosas. Y hoy quizás el Señor te habla de tu llamado, te habla de tu propósito, te habla de niveles nuevos que tengas que alcanzar, pero para ir a ese nuevo nivel, seguramente Dios también te está marcando que tenés que renunciar a algo. Porque para asumir esa asignación que Dios te dio, hay que renunciar a muchas cosas. Pero empieza desde acá, de hacerlo desde el Espíritu. Quiero cerrar con un pasaje bíblico que a mí me encanta, que vamos a ir a lo último ya, a Romanos, capítulo 8, versículo 14 y 19. Son de esos pasajes bíblicos que los tengo pegados en la habitación, que los tengo pegados en algún cuaderno, que quizás lo tengo de fondo de pantalla, porque cuando empecé a pedirlo con lágrimas, es decir, bueno, el pastor habla mucho de que al Espíritu solamente se entra obedeciendo. Y quizás hoy Dios te está marcando algo que tengas que renunciar, Dios quizás hoy te está marcando. Y para entrar en ese Espíritu hay que obedecer a eso que Dios hoy te pide que renuncies. Y este pasaje bíblico de Romanos 8, 14, 18 se convirtió en un versículo bíblico que lo tenía en la pared por mucho tiempo. Hasta que hice un cambio y lo empecé a hacer una oración en mi vida. Miren lo que dice. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos sus herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero sí, vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Hay un versículo más. Versículo 17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. La gloria futura, sin embargo, todo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Como hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Tu llamado tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Ahí te dice que ya el espíritu de temor no te esclaviza, ya esa puerta cerrada del miedo la dejas abierta. Ya no tiene más barrera con tu llamado, con tu propósito. Y eso es lo que hoy quería dejarte en esta noche, de que tomes el llamado de Dios, que lo escuches, que hoy des el paso en fe a poder contestar y responder ese llamado. No sé qué es lo que Dios hoy te marcó en esta noche, qué es lo que Dios te está llamando. Como decía hace un rato, quizás te está llamando a orar, quizás te está llamando a avanzar un nuevo escalón. Y seguramente de la mano de ese avance, de ese llamado que Dios te está diciendo, te está dejando algo y te está pidiendo algo que vos tenés que dejar. Y ahí entramos como en esa lucha, en esa tira de afloje. Quiero, pero... Bueno, nada de pero soy. No le digamos pero, déjate guiar por el Espíritu.
entregáselo a Dios. Soltá, porque cuando estamos apretando ahí muy fuerte, duele. Y pensamos, no, yo quiero esto, pero lo quiero retener, Señor, déjamelo, yo lo puedo, yo. Pero. Y cuando vos te animás a dar ese paso en fe y abrís las manos y soltás lo que el Señor hoy te está pidiendo, créeme que no te vas a arrepentir. Créeme que muchas veces tenés que sacrificar algún Isaac y te cuesta, pero es lo mejor que puedes hacer. Porque si Dios te lo pide, es por algo. Así que yo quiero animarte a que te pongas de pie, si los músicos quieren pasar. Para vos que hoy estás acá, que sos una valiente, que sos un valiente de Dios, que sentís el llamado que Dios hoy está haciendo y que vas a dar ese paso de fe, te quiero alentar a que pases acá adelante, que pases a decirle, Señor, yo hoy escucho que me estás llamando y no te quiero decir ningún pero, acá estoy. Señor, heme aquí, tu siervo, tu sierva te escucha y quiero recibir ese llamado. Quizás vos hoy llegaste acá por primera vez a la iglesia, quizás hoy estás teniendo por primera vez el llamado de Dios, lo estás sintiendo por primera vez. Bueno, déjame decirte que no es casualidad que hayas escuchado esto hoy, que creo firmemente que Dios te llama con un propósito. No importa si estás hace un día, hace 5, hace 20 en la iglesia, Dios hoy te llama con un propósito. No estás acá en la tierra por casualidad, no estás acá porque caíste, no estás porque, bueno, voy a ver qué hago con mi vida, cómo lo resuelvo, o no sé cómo solucionar los problemas que tengo. La respuesta está en Dios.